Hola, mi nombre es Mateo y conjunto de mis compañeros trataré de explicarles las diferencias entre un yacimiento abierto y un yacimiento cerrado. Porque sí, existen diferencias. Y no sé si alguna vez se han preguntado cómo se mantiene la presión en el tiempo de los yacimientos, porque no es magia. Y hay mucha ciencia detrás de eso. Entonces vamos, les explicaré. Simulación casera de un yacimiento cerrado. En este experimento simula el comportamiento de un yacimiento cerrado utilizando 9 vasos conectados por una manguera. En un yacimiento de este tipo no existe comunicación con acuíferos ni se inyecta fluidos desde el exterior. Toda la producción proviene únicamente del volumen del fluido almacenado inicialmente sin recarga externa. Para la preparación, se llenaron manualmente los 9 vasos hasta una altura uniforme de 5 centímetros con agua, asegurándonos que todos tuvieran el mismo volumen. Luego, se conectaron entre sí mediante una manguera continua que termina en un orificio por donde se permite la salida del agua. Este orificio representa el pozo de producción, mientras que la manguera simula la conectividad entre los poros del yacimiento. Una vez que los vasos estuvieron llenos y conectados, se abrió el orificio final, lo que dio inicio al flujo de agua por gravedad. A partir de este momento, el sistema comenzó a vaciarse lentamente, manteniendo un caudal constante gracias a la altura de agua, que actúa como la presión interna del yacimiento. Durante aproximadamente 5 minutos, se observó cómo el nivel de agua en los vasos iba disminuyendo progresivamente. Al no existir recarga externa, el sistema fue perdiendo energía con el tiempo, lo que provocó una disminución gradual del flujo de salida. Finalmente, el flujo se detuvo por completo cuando ya no había suficiente altura de agua para generar presión. Este comportamiento reproduce de manera sencilla lo que ocurre en un yacimiento cerrado real. La producción es posible gracias a la energía interna del yacimiento, representada en este caso por la altura inicial del agua. A medida que se extrae el fluido, esa energía disminuye hasta que ya no es suficiente para sostener la producción. Con este experimento casero se visualiza de forma clara cómo se comporta un yacimiento sin aporte externo, destacando la importancia de la presión inicial y su agotamiento progresivo durante la producción. Pues bueno, yo les quiero hablar un poco de los yacimientos abiertos, ¿ok? Nosotros tenemos la configuración inicial, en la que se dice que tenemos 9 recipientes conectados secuencialmente mediante mangueras, donde el último recipiente, que es el noveno, tiene un orificio de salida que va a simular la producción de un yacimiento de petróleo. Tenemos la condición inicial, donde nos dice que todos los recipientes se llenan manualmente hasta una altura uniforme de 5 centímetros, estableciendo un equilibrio hidrostático. En este caso, no hay flujo entre recipientes porque las presiones en la base de cada uno son iguales debido a la misma altura de agua. En este caso, a destacar es que utilizamos agua para mantener esto, ¿ok?
Ahora, nosotros también tenemos otros parámetros, como vendría siendo la dinámica del sistema al abrir el orificio. Porque una vez nosotros abrimos el orificio, comienza la activación del flujo. Y prácticamente cuando se abre el orificio en el recipiente 9, se rompe totalmente el equilibrio que existía. El agua comienza a fluir desde el recipiente 1 hacia el 9. ¿Y a qué se debe esto, no? Esto se debe a un gradiente de presión, que es la diferencia de alturas. Aunque inicialmente muy pequeña, crea una diferencia de presiones que impulsa el flujo. Ahora, nosotros también tenemos la energía potencial gravitatoria. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el agua en los recipientes superiores, del 1 al 8, tienen energía potencial que se convierte en energía cinética al fluir hacia el recipiente número 9. Ahora, nosotros también tenemos la etapa del flujo, porque recordemos, nosotros al hablar de la etapa del flujo entramos en un régimen transitorio inicial. ¿Y cuál es la descripción de esto, no? Nos dice que las alturas de agua en todos los recipientes disminuyen gradualmente, comenzando en el recipiente 9 y propagándose hacia atrás, como un efecto dominó. Cuando yo boto una piecita, se van cayendo todas las piecitas, gradualmente. ¿Y esto qué lo causa, no? Esto causa que el caudal de salida por el orificio del recipiente número 9 es inicialmente mayor que el flujo entre recipientes, ya que las mangueras ofrecen resistencia al flujo. Y ahora, nosotros tenemos una ecuación clave si es que quisiéramos calcular la velocidad, que nos dice que la velocidad de salida por el orificio sigue una ley, y es la ley de Torricelli. ¿Qué nos dice? Nos dice que la velocidad a la que sale es igual a la raíz de dos veces la gravedad por la altura. Ahora, también tenemos otro régimen, que es el régimen estacionario, cuando se aplica un caudal constante. ¿Cuál es la condición? Se alcanza cuando el caudal de entrada del recipiente número 1 es igual al caudal de salida del recipiente número 9. ¿Cuáles son las características de este tipo de régimen? Nos dice que las alturas de agua en todos los recipientes se estabilizan. El flujo entre recipientes se vuelve constante. ¿Y cuál es la física involucrada? Esto lo podemos ver por la ecuación de continuidad, que nos dice que para un flujo incompresible como es el agua, el caudal se conserva. Y tenemos una ecuación, que es que el caudal es igual al área multiplicado por la velocidad del flujo. Y esto va a ser constante. Esto nos va a dar una constante. Además, si bien nosotros estamos en un sistema real, por lo tanto nosotros vamos a tener pérdidas de energía por fricción. Y nos dice que es la resistencia en las mangueras que disipa la energía. Obviamente esta energía va a ser mínima que se está disipando. Sin embargo, vamos a tener eso, esa pérdida. Y eso se modela con una ecuación, que es la ecuación de Darcy. Sin embargo, eh, no es necesaria para nuestros cálculos. Ahora, nosotros también tenemos el análisis de los regímenes de flujo. Como lo habíamos visto, nosotros tenemos el flujo laminar versus el flujo turbulento. Y ahora, ¿cómo podemos determinar esto? O sea, se preguntarán, ¿y en qué sistema estamos, no? Pues esto es muy fácil, se puede analizar con el número de Reynolds. Que el número de Reynolds prácticamente nos dice que es la densidad, la velocidad y el diámetro, dividido todo eso para la viscosidad. Ahora, ya, muy bien, sé la ecuación, sin embargo, ¿cómo sé qué aplicar, no? Entonces aquí tenemos algo muy concreto. Si el número del Reynolds es menor a 2000, estamos en un flujo laminar. Y si el número del Reynolds es mayor a 4000, estamos en un flujo turbulento. Y ahora, existe también el efecto de la geometría del sistema, porque también depende mucho de esto. Y nos dice que el diámetro de las mangueras es uno de los factores. Un diámetro pequeño aumentará la resistencia al flujo reduciendo el caudal. Y también tenemos que es la altura inicial. Obviamente, nosotros utilizamos una altura de 5. Sin embargo, una mayor altura inicial, por ejemplo de 10 centímetros, aumentará la presión y la velocidad de salida, que es algo a tomar en cuenta. Ahora, nosotros, claro, estamos simulando esto respecto a yacimientos. Pero ahora, ¿cómo le puedo hacer una analogía con yacimientos naturales? Nosotros tenemos 9 recipientes y prácticamente el yacimiento 9 vendría siendo como el yacimiento abierto, en donde nos dice que el orificio simula un pozo de extracción, donde el agua, o bueno, donde el petróleo saldría a una presión. Ahora, la disminución del nivel 1 en el recipiente va a representar la depresión cuando se extrae fluido. Y ahora, ¿qué puedo hacer? A un caudal constante como recarga artificial. ¿Recuerdan lo que les dije? Que prácticamente la presión no se va a mantener constante. Entonces, tenemos que meter algo para que la presión no decaiga rápidamente. Y aquí es prácticamente la inyección de agua en pozos para mantener la presión en yacimientos.
que se les conoce como acuíferos activos, que brindan energía en forma de presión. Ahora, nosotros vamos a concluir. Este experimento con agua es un mini yacimiento de petróleo, ¿ok? De petróleo natural, o bueno, yacimientos naturales. Y el agua prácticamente va en dirección del petróleo, donde fluye desde las zonas de alta presión, que son bueno, es el recipiente lleno, al pozo de extracción, que vendría siendo el recipiente número 9. La altura es la presión, porque si nosotros recordamos cuando baja el nivel, como la presión en un yacimiento, se necesita inyectar agua o gas para mantener la producción. Por lo tanto, la altura, en este caso, es muy importante, porque simula la presión en el yacimiento. Y tenemos lecciones claves, ¿no? Que tenemos que sin reposición de energía, que vendría siendo eh, suministrar líquidos o algo, la producción cae y así operan los pozos de petróleo reales. Extraen hasta que la presión baja y requieren métodos de recuperación, inyección para mejorar la producción o para seguir produciendo. Y en esencia, prácticamente aquí demuestra por qué los yacimientos no son infinitos y cómo la ingeniería mantiene el flujo de energía mediante intrusiones de agua o bueno, como se les conoce, acuíferos activos y existen muchos más métodos. Pero eso sería todo por mi parte. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo.